Yo no creía en esas cosas hasta que me pasó. Soy trailero desde hace años. La carretera 57 la conozco de memoria. También sé lo que pasa ahí. Asaltos, retenes falsos, gente que desaparece. No es cuento, es cosa de diario. A mí ya me habían intentado bajar 2 veces. La segunda estuvo cerca. Esa noche me cerraron dos camionetas, luces apagadas, puro reflejo en el retrovisor. No me detuve, pero tampoco fue por valiente. Fue porque no me dio tiempo. Me fui como pude, con el corazón en la garganta. Después de eso ya no manejaba igual. Iba tenso, volteando a cada rato, esperando que en cualquier curva volviera a pasar. Fue un compañero el que me habló del brujo. No lo recomendó como algo raro, lo dijo como quien recomienda a un mecánico. Ese viejo te quita lo salado, para que no te pase nada en la carretera. Yo me reí, pero fui. El lugar estaba escondido en un pueblito, una casa normal, sin nada llamativo. El viejo no parecía brujo. Parecía cualquier señor grande, callado. No me preguntó mucho, solo me miró un rato. Luego dijo que sí podía ayudarme, que después de eso nadie me iba a tocar. No habló de precio como dinero, pidió otra cosa. Yo no entendí bien en ese momento, solo asentí. Hizo lo suyo, no hubo espectáculo. Nada de velas exageradas ni cosas así, solo rezos bajos y algo que no entendí. Me fui esa misma noche y sí, funcionó. Los meses siguientes fueron distintos. Donde antes había retenes falsos, ya no había nada. Donde antes me seguían, ahora ni se acercaban. Una vez vi cómo paraban a otro camión delante de mí, pero a mí me dejaron pasar. Era como si no existiera. Al principio lo tomé como suerte, luego como alivio y después como costumbre, hasta que empezaron a pasar otras cosas. Primero fue mi casa, un cortocircuito, dijeron. Se quemó casi toda. Mi esposa y mis hijos alcanzaron a salir, pero lo perdimos todo. Me dolió, pero lo vi como accidente. Después vino lo de mi hijo. Se enfermó de repente. Nada claro. Nada que los doctores pudieran explicar bien. Se fue en semanas. Ahí ya no me sentí tranquilo. Pero seguí manejando porque no sabía hacer otra cosa. Luego mi esposa se fue, no de la casa, de mí. Dijo que yo ya no era el mismo, que algo estaba mal y tal vez tenía razón, porque yo ya no sentía igual. Era como si todo lo importante estuviera pasando lejos y yo solo lo viera. Pero lo peor empezó después, en el camión. Al principio fue leve, un sonido, como si algo se moviera en la caja. Pensé que era carga mal acomodada, así que paré, revisé, pero no había nada. Todo estaba en orden. Seguí, pero volvió a pasar, más seguido, y luego las risas. No eran fuertes ni claras, pero ahí.
como si alguien estuviera riéndose en voz alta. Desde atrás, desde la caja. La primera vez apagué el radio. Pensé que era interferencia, pero sin radio se escuchaba más claro. Paré otra vez, revisé todo y no había nada, ni rastro de que alguien hubiera estado ahí, pero yo sabía que lo escuché. Las noches siguientes fueron peores. Ya no era solo sonido, ya era presencia. Esa sensación de que no vas solo, de que algo va contigo, aunque no lo veas. Y entonces regresé con el viejo. No fui tranquilo, llegué enojado. Le dije que qué estaba pasando. Le reclamé, le pregunté qué me había hecho. El viejo no se sorprendió ni se defendió. Solo me escuchó y cuando terminé me dijo algo que todavía no se me olvida, que él había cumplido, que a mí no me iba a pasar nada en la carretera. Y era cierto, nunca me volvió a pasar nada. Nunca me bajaron, nunca me tocaron, pero nunca dijo nada de los míos. Ahora manejo sin radio, no lo prendo porque cuando lo hago las risas se mezclan y ya no sé cuál viene de dónde. Y hay noches donde juro que escucho voces conocidas, como si alguien todavía viniera en la caja, esperando que me detenga, pero yo no me detengo, porque sé que si lo hago, esta vez no van a ser los de afuera los que me bajen del camión. En carretera te acostumbras a ver cosas, luces a lo lejos que no sabes si son carros o reflejos, sombras que cruzan rápido, animales que aparecen de la nada. Si llevas años manejando, aprendes a no relacionar de más. Pero hay cosas que no encajan con nada. Ese tramo entre San Luis y Matehuala lo he recorrido cientos de veces. Me lo sé de memoria. Sé dónde hay baches, dónde se siente el viento lateral, dónde tienes que bajar un poco la velocidad. Y sé exactamente en qué curva pasa eso. No es una curva especial. No hay señalamiento raro, no hay nada que te avise. Solo es una más. La primera vez que me pasó eran como las 3 de la mañana. Iba solo con carga ligera. El camino completamente vacío. Ni un carro, ni luces, nada. Y de repente las vi. Luces altas en el retrovisor. Muy lejos al inicio. Pensé que era otro camión alcanzándome. Normal, así que seguí. Pero en segundos, esas luces ya estaban mucho más cerca. Demasiado. No era posible que alguien cerrara esa distancia tan rápido sin que yo los notara antes. Me empezó a incomodar. Aceleré un poco y las luces también. No se quedaban atrás, se pegaban, como si quisieran que las viera. Y entonces, al entrar a la curva, se me cerró. No me rebasó, no se fue por el carril contrario, se metió directo hacia mí, como si no le importara el impacto. Ahí no piensas, ahí reaccionas.
Apreté el volante y cerré los ojos, esperando el golpe. Ese segundo donde sabes que ya no hay forma de evitarlo, pero no pasó nada, solo un silencio. Abrí los ojos y estaba solo en la recta, sin luces, sin carros, sin nada. Me orillé porque el cuerpo ya no me respondía bien. Bajé y revisé, no había nada, ni rastro de otro vehículo, ni marcas, ni polvo levantado, nada. Me subí otra vez y seguí, pensando que tal vez me había quedado dormido un segundo, que había sido un reflejo, un error, pero no fue la única vez. La segunda fue peor, porque ya sabía lo que venía. Eran las mismas horas, la misma curva. Otra vez iba solo y otra vez las luces. Esta vez no me sorprendí, me tensé. Las vi acercarse igual, rápido y sin lógica. Y cuando llegaron, hice algo que no había hecho antes. No cerré los ojos, miré por el retrovisor, intenté ver que venía y ahí fue cuando lo vi bien. No había cabina, no había frente, no había nada, solo la estructura, las luces y el cuerpo del camión incompleto, como si le hubieran arrancado la parte de adelante y aún así se movía. Venía directo, como si estuviera empujando sin tocarme. Otra vez la curva, otra vez ese momento donde se cruza y otra vez cerré los ojos, no por reflejo, por miedo. Y otra vez nada. Cuando abrí ya estaba en la recta, solo. Esa vez no me detuve, seguí directo hacia la siguiente gasolinera. Ahí conté lo que pasó. No esperaba que me creyeran, pero no se rieron. No me dijeron que estaba loco. Uno de los viejos solo me preguntó que a qué hora había sido. Le dije, asintió y me dijo que no era el primero, que en los ochentas, en esa misma curva, se mató un trailero, que perdió el control, que se fue de frente y quedó destrozado, y que desde entonces hay quienes lo ven siempre a la misma hora y siempre en el mismo tramo, siempre haciendo lo mismo, corriendo, como si no supiera que ya se estrelló, como si estuviera repitiendo ese último momento una y otra vez. Desde entonces, cada vez que paso por ahí, bajo la velocidad, no por precaución, sino por respeto, y porque hay noches donde antes de llegar a la curva, el retrovisor se ilumina solo, sin que haya nadie, y no necesito verlo otra vez para saber que viene, porque ya sé lo que hace. Se te pega, te presiona, y cuando entras a la curva, te obliga a vivir ese segundo donde crees que vas a morir, para luego dejarte solo como si nada, pero con una cosa clara, que en esa carretera no todos los que manejan siguen vivos. Esto me pasó hace unos años, cuando todavía levantaba gente en carretera. No era lo más seguro, lo sé,
pero cuando llevas muchas horas manejando solo, a veces aceptas compañía. Además, uno aprende a leer a la gente, o eso creía. Esa noche venía de Uruapan. Era tarde, carretera casi vacía, pura oscuridad y tramos largos sin una sola luz. Ya llevaba varias horas manejando cuando lo vi. Estaba en la orilla, solo, haciendo la parada. No levantaba los brazos, no hacía señas exageradas. Solo estaba ahí, como esperando. Lo que me hizo frenar no fue eso, fue cómo se veía. El chavo estaba golpeado, no exagero, la cara hinchada, la ropa sucia, la playera rota, caminaba raro como si le doliera todo el cuerpo. Pensé que lo habían asaltado o que se había metido en problemas. Me orillé, se acercó despacio. Cuando subió no dijo gracias ni nada, solo se sentó, respiraba pesado, como si le costara trabajo mantenerse consciente. Le pregunté qué le había pasado, no respondió al inicio, se quedó viendo al frente y luego dijo muy bajo, mis amigos me dejaron. No lloraba como alguien que hace drama, lloraba callado, de esos que ya se resignaron. Le ofrecí llevarlo a un hospital. Asintió. Durante el camino no habló mucho, solo soltaba frases sueltas, que habían ido al cerro, que estaban tomando, que algo salió mal, que lo dejaron. No quise preguntar más. Se notaba que no estaba bien, pero había algo raro. El olor no era alcohol ni sudor, era distinto, como tierra mojada, como humedad fuerte y venía de él. Pensé que se había caído en algún barranco o algo así, pero el olor no se iba, ni bajando las ventanas, ni llegando al hospital. Me bajé para ayudarlo, le abrí la puerta y ahí fue cuando lo noté mejor. La piel no era solo que estuviera golpeado, tenía partes hundidas, como si algo lo hubiera aplastado, y las manos estaban sucias, pero no de tierra normal. Era más oscuro y más espeso. Le ayudé a bajar. Caminó unos pasos, lento y arrastrando los pies, y cuando llegó a la entrada, se detuvo. Volteó a verme y me dijo que en ese momento no entendí bien. Gracias, ya era tarde. Pensé que se refería a la hora y no le di importancia. Entró y yo me fui. No quise quedarme, no era asunto mío. Al día siguiente, en la mañana, estaba desayunando en una fonda cuando vi la noticia. Un grupo de jóvenes había sido detenido. Habían confesado, enterraron a uno de sus amigos en el cerro después de golpearlo. La nota mostraba la foto del muchacho y se me heló el cuerpo. Era él, la misma cara, la misma playera rota, los mismos golpes. No era parecido, era el mismo. Dijeron que llevaba varias horas muerto cuando lo encontraron. Varias, no minutos, horas. No dije nada, no fui a la policía.
No supe ni qué decir. El asiento donde se sentó seguía húmedo, como si hubiera estado mojado, y el olor seguía ahí, más fuerte. Tuve que limpiar todo y aún así no se iba. Pasaron días y a veces cuando manejo de noche me pasa algo. No siempre, pero pasa. Veo a alguien en la orilla, solo, sin moverse mucho, y por un segundo pienso en detenerme, pero no lo hago, porque ya no confío en lo que veo y porque hay algo que entendí después. Ese chavo no me pidió ayuda, no me pidió que lo salvara, solo quería llegar, como si no supiera que ya no había nada que hacer. Y lo que más me pesa es lo que dijo antes de bajarse. Ya era tarde, no por la hora, sino porque cuando lo levanté ya tenía rato muerto. No fue algo que me asustara en el momento, fue después, cuando todo encajó. Esa ruta por Chihuahua es pesada, no por tráfico, sino por lo vacío. Hay tramos donde puedes manejar horas sin ver a nadie. Puro desierto, calor en el día y en la noche un frío seco que se te mete hasta los huesos. Esa vez ya era tarde. Venía cansado con la garganta seca, buscando dónde parar, pero no había nada, ni gasolinera, ni luces, ni señal. Y entonces lo vi a un lado del camino, una familia, un hombre, una mujer y una niña. No hacían señas exageradas, no corrían, solo estaban ahí, parados, como esperando que alguien se detuviera. No lo pensé mucho y me orillé. El señor se acercó primero, hablaba bajo, tranquilo, me pidió agua, no dinero ni raid, solo agua. Eso fue lo que me hizo confiar. Le pasé una botella, la mujer casi no hablaba, solo estaba abrazando a la niña. La niña sí me miraba directo, no con miedo, sino con una calma rara. Le di otra botella. El señor agradeció, dijo que ya estaban cerca, que con eso les alcanzaba. No insistí ni pregunté más. Antes de que se bajaran, la niña hizo algo que no me esperaba. Se acercó a la puerta y me dio una pulsera de hilo, nada especial. Era roja y estaba medio deshilachada. Dijo que era para que no me pasara nada. Sonreí, la tomé y le dije gracias. Se bajaron y cerré y avancé. No revisé el retrovisor de inmediato, solo seguí. Fueron unos segundos, tal vez 10 o 15, y algo me hizo voltear. No había nadie, ni caminando, ni a la orilla, ni atrás, nada. Me detuve, bajé y revisé. No había huellas claras, no había rastro, nada que indicara que las personas habían estado ahí hace unos segundos. Pensé que se habían metido entre la oscuridad, que no los vi. Me subí y seguí. No quise darle vueltas. Llegué a una parada más adelante. Dormí unas horas. Al despertar,
fui a desayunar. Ahí estaba la tele prendida, noticias. No estaba prestando atención hasta que escuché algo. Hablaban de una familia encontrada en el desierto, sin vida, por deshidratación, en el mismo tramo, el mismo. Sentí algo en el estómago, volteé y ahí estaba la imagen, el hombre, la mujer y la niña. La misma niña, con la misma cara, con la misma mirada y en la muñeca la pulsera roja, igual a la que yo traía. No lo pensé, me levanté y me fui directo al camión. Abrí la puerta y la vi, la pulsera donde la había dejado en el tablero. No era parecida, era la misma, el mismo hilo, el mismo desgaste y el mismo nudo. No la toqué de inmediato, me quedé viendo, tratando de encontrar una explicación, pero no la encontré. Desde ese día no la he tirado, ni la he regalado, ni la he perdido. Siempre está ahí. A veces la dejo en el tablero, a veces la guardo, pero nunca se va. Y algo que no le he dicho a nadie, hay noches cuando manejo solo que siento que no voy solo. No es miedo, no es como las otras cosas, es distinto, es como compañía, como si alguien estuviera atrás, en silencio, sin molestar, solo presente. Y a veces, cuando paso por ese tramo otra vez, el radio se apaga solo, no truena ni falla, solo se apaga. Y en ese silencio alcanzo a escuchar algo muy leve y muy bajito, como una voz de niña. No me habla, no dice nada claro, pero se siente como si siguiera ahí, no pidiendo ayuda, no pidiendo nada, solo asegurándose de que esta vez yo sí logré cruzar.